Chapter 176. Chapter 174. On the way to Moria, general. La luna asomó en el cielo como una doncella que contempla a su amado desde lejos. Las estrellas brillaban con creciente intensidad, mientras que el dorado resplandor del crepúsculo se desvanecía minuto a minuto. Esta escena estaba acompañada por un ejército de 500 enanos que marchaban desde Erebor, avanzando en perfecta coordinación. Al frente de ellos iban Kili y Fili, príncipes del glorioso linaje de Durin. A su lado caminaban el famoso matadragones y el enigmático mago gris. 45 días a pie y 20 a caballo. ¿No es eso una exageración?, preguntó Kili incrédulo. Desconocía lo vasto que era el bosque negro y que cruzarlo acortaba el viaje. Menos mal que llevamos comida para 3 meses, murmuró Fili con resignación. Gandalf asintió con calma. En efecto, aunque esa estimación se basaba en años anteriores, dijo. Ahora que el bosque está libre de alimañas, nos llevaría poco más de 20 días a pie y solo 10 a caballo. ¿Por qué no empezaste con la estimación actual?, gruñó Kili, frunciendo el ceño. Y echar de menos la cara graciosa que pones cuando estás enfadado. Absolutamente no, respondió Aldril, caminando junto a Gandalf. A su risa se unió una risita más educada del mago gris y una sonora carcajada de Gloin, que marchaba detrás de ellos. Kili suspiró, desinflándose como un globo. Sus hombros se desplomaron mientras negaba con la cabeza. Olvidé que Aldril es peor que nosotros dos juntos, murmuró para sí mismo y era cierto. Pocos lo sabían, pero Aldril era un bromista de primera clase, y sarcástico además. Aunque estos rasgos se habían suavizado con el tiempo, había madurado un poco durante esos 10 años, todavía se permitía, de vez en cuando, ser juguetón y mordaz, con moderación, por supuesto. Sin embargo, solo unos pocos veían ese lado suyo. Solo aquellos a quienes realmente apreciaba y consideraba amigos lo conocían. Mira el lado positivo, dijo Fili, acercándose a su hermano. Tenemos comida de sobra y podemos atiborrarnos todas las noches. Y esta vez, nadie grita. Estás comiendo demasiado. Te pondrás gordo y feo. El rostro de Kili se iluminó y asintió como un pájaro picoteando maíz. Tienes razón. No he podido terminar una comida decente en años, y ahora por fin comeré sin preocuparme de que mi novia me pille. Hablando de comida, ¿acaso la elfa no te obliga a comer verduras y frutas como una vaca?, preguntó Fili con una sonrisa burlona. Negando con la cabeza, Aldril soltó una risita. Para nada. Todo lo contrario. Me deja comer lo que quiera. Además, su constitución le permitía quemar cualquier exceso de grasa. Aún así, comía con moderación y nunca se atiborraba como alguien que se muere de hambre. Su sangre élfica le había inculcado modales innatos. Y así marchó el equipo de la expedición. Aunque, a decir verdad, parecían más un pequeño ejército que otra cosa. El ánimo estaba por las nubes, ya que todo Erebor los había despedido con rosas y bendiciones disfrazadas de canciones. En particular, aquellos que habían acompañado a los hermanos en la reconquista de Moria caminaban con el pecho hinchado de orgullo, quizás un poco más de lo habitual al notar a las mujeres enanas que los observaban desde las murallas. Debo decir que los enanos eran los únicos capaces de distinguir a las mujeres de su propia especie. Pasaron las horas, y en la vasta pradera que conectaba el valle con Erebor, la noche se iluminó con una serpenteante fila de enanos que sostenían antorchas. No podían acelerar el paso, ya que solo un pequeño grupo montaba a caballo o en cabras de batalla. Era solo cuestión de tiempo antes de que el pequeño ejército llegara al borde del bosque negro. Allí, el rey Thranduil ya los esperaba con su estoicismo habitual. Mantenía la cabeza en alto, permitiendo que la luz de la luna acariciara su rostro, resaltando aún más el brillo de su cabello blanco platino. No les negaría el paso. La alianza entre enanos y elfos les otorgaba el derecho a cruzar el bosque negro. Sin embargo, aún así, debían presentarse y declarar el propósito de su entrada. Thorin le había enviado una carta a Thranduil días antes, solicitando permiso para que sus hombres atravesaran su reino y así llegaran a Moria más fácilmente. Los dejo con sus asuntos políticos, dijo Aldril, desmontando del caballo prestado. Voy a buscar a Estrella de las Sombras. Nos vemos en unos minutos. Los hermanos asintieron. Junto con Gandalf, desmontaron para hablar con Thranduil, aunque todo era una mera formalidad. Los elfos inclinaron la cabeza con un leve asentimiento cuando Aldril pasó junto a ellos. Un gesto que él devolvió con una sonrisa y un asentimiento propio. En cuanto a Thranduil, recibió una mirada y un breve asentimiento. Por un momento, al ver la expresión impasible del rey elfo, Aldril sintió el impulso de decir, «Hola, suegro». Pero no era el momento.
No quería que Thranduil lo persiguiera con una reverencia, otra vez. Sí, esa sería una historia que Aldril algún día contaría a sus futuros hijos. El día en que el sabio y estoico rey del bosque negro se quebró al oír la palabra suegro. Aunque, para ser justos, nuestro querido medio elfo compartía parte de la culpa, por el tono burlón con el que lo dijo una vez dentro, no perdió tiempo. Se dirigió al prado donde su caballo y la yegua de Tauriel descansaban. Allí encontró a Estrella de las Sombras tumbado, probablemente recuperando fuerzas. Al oír pasos que se acercaban, el corcel se levantó con facilidad. Ya había percibido la presencia de Aldril, así que no mostró signos de alarma. Vamos, amigo mío, hoy nos espera otra emocionante aventura, murmuró Aldril mientras se ponía de pie a su lado, procurando no despertar a la familia de Shadowstar. Sí, como podrías adivinar, la unión frecuente entre la yegua de Tauriel y Estrella de las Sombras había resultado en más de un embarazo. De esa unión habían nacido 4 potros jóvenes. A diferencia de los caballos comunes, estos crecían muy lentamente. Se desconocía la razón, aunque según Talwen, era porque el cruce de estos 2 caballos especiales había dado lugar a un linaje más puro, uno en el que los potros solo crecerían una vez que encontraran a su jinete destinado. Sus movimientos despertaron a Silibren, quien, al ver a su compañero alejarse, relinchó suavemente y se acurrucó más cerca de los pequeños potros. Mientras caminaban por la pradera, Aldril no pudo evitar pensar en lo que les esperaba. Algo dentro de él le susurraba que, fuera lo que fuese, esta vez no sería fácil. Era casi como una voz que susurraba: ten cuidado. Prepárate aún más. Debido a esa premonición, Aldril centró su atención en su sistema, uno que había descuidado durante mucho tiempo. Aunque le había ayudado al principio de su viaje, ahora parecía instarle a seguir creciendo, a cosechar las recompensas de su esfuerzo y experiencia. Puntos de atributo disponibles: 200. No mucho, considerando cuántos años habían pasado. Pero no había mucho que pudiera hacer al respecto. Por alguna razón, los orcos habían estado prácticamente ausentes. De vez en cuando, una escaramuza atacaba pequeñas aldeas, pero nada comparable a los ejércitos a los que se había enfrentado una vez. Los trolls y otros monstruos seguían ahí fuera, sí, pero cada vez eran más difíciles de encontrar. Se escondían en lugares remotos. Cavernas profundas, montañas heladas o bosques tan densos que pocos se atrevían a entrar. Al menos su exploración del mundo. 45% estaba casi a la mitad. Solo había recibido una recompensa importante por todas esas subidas de nivel. Tarjeta de experiencia de poder máximo según la descripción, era un objeto desencadenante que le permitiría experimentar, durante una hora, lo que sería luchar con toda la fuerza que algún día podría alcanzar. Lo guardaría para una emergencia extrema. En cuanto a los puntos de atributo, los distribuiría según lo que requiriera la situación. Espero que mi fuerza actual sea suficiente para enfrentarme al Balrog, si alguna vez aparece. 3. General. La preocupación de Tauriel disminuyó un poco. Sin embargo, un rastro de duda y miedo aún persistía en ella. ¿Y si no regresa? Susurró el fantasma de sus miedos en su oído. No era un miedo infundado. Las palabras de Lady Galadriel habían dejado una marca indeleble en su conciencia. No tengas miedo, dijo Aldril, apretándole la mano. Se tomaban de las manos como la pareja que eran. No soy alguien a quien se pueda matar fácilmente. Ten por seguro que volveré. Tauriel suspiró y relajó los hombros. Apretó la mano de Aldril y asintió con la cabeza gacha. Su ánimo no se había recuperado del todo, o al menos no lo habría hecho de no ser por los gritos de los enanos, o mejor dicho, de los mejores amigos de su amado. Aldril. ¿Vas a salir a jugar? La voz de Kili se había vuelto más grave, como la de un anciano señor. Tanto él como Phil eran un verdadero soplo de aire fresco para Aldril. Entre los elfos, las bromas eran raras. No porque fueran aburridas, sino porque encontraban otras maneras de divertirse. Cantando, bailando o con conversaciones profundas sobre las estrellas y la historia del mundo. Aldril se había acostumbrado, pero siempre que podía, se desataba, contando chistes malos entre los enanos. A decir verdad, su sentido del humor estaba mucho más en sintonía con el de los hijos de Durin, lo que quizás explicaba por qué era tan querido entre los enanos de Erebor y Run. La risa de los 2 hermanos resonó alegremente. Tauriel también se rió de sus ridículas payasadas. La hacía feliz ver a su amado sonreír tan genuinamente con cada broma. Era un rasgo que adoraba asomándose con fingida ira, frunció el ceño y atrajo a Aldril hacia ella, lanzándoles a los enanos una mirada altiva. Aldril solo irá a jugar con ustedes si le piden permiso. Declaró con tono firme.
Ambos hermanos la miraron con los ojos muy abiertos. Nunca se habían imaginado que un elfo se uniría a sus bromas. Pero, ¿era la novia de Aldril un elfo común y corriente? Por supuesto que no. Señorita Tauriel, por favor, deje que Aldril salga a jugar. Prometemos portarnos bien y traerlo de vuelta antes del anochecer, suplicó Philly con voz baja, como un niño regañado. Volviéndose hacia Aldril, que apenas contenía la risa, Tauriel lo miró con ternura. Se inclinó y le dio un cálido beso, abrazándolo suavemente. Vuelve conmigo, por favor, susurró. Siempre lo haré, respondió Aldril, devolviéndole el abrazo. Sus ojos se encontraron una vez más y se besaron de nuevo, como si el mundo se hubiera detenido a su alrededor. Kili y Philly, al ver la escena, sonrieron con picardía. Ya imaginaban las bromas que le harían después a Aldril para burlarse de él, pero por ahora decidieron dejarlo disfrutar de su momento de intimidad. Se dieron la vuelta y se dirigieron hacia donde el ejército enano ya marchaba. La conversación con Tranduil había terminado. Consistió únicamente en saludos formales e intercambio de información sobre por qué el pequeño ejército enano pasaba por el bosque negro. Naturalmente, fue Gandalf quien dirigió la conversación. Kili y Philly intervinieron ocasionalmente, pero la mayor parte del diálogo recayó en el mago gris. Con un suspiro de resignación, Aldril se apartó de Tauriel. Le dedicó una sonrisa confiada y asintió. Me voy. Esperen mi regreso, dijo antes de darse la vuelta para seguir a los hermanos, que cuchicheaban entre sí con risas apenas contenidas. Tauriel observó la espalda de su amado mientras se alejaba, y un ligero escalofrío le recorrió la espalda. Juntó las manos en una silenciosa oración a los Valar, deseando con todo su corazón que Aldril regresara sano y salvo. Normalmente no se permitía tales gestos de miedo, pero esta vez algo se sentía diferente. Las palabras de Galadriel resonaban en su mente, un eco inquietante, casi confirmando que su amado estaba a punto de enfrentarse a algo para lo que aún no estaba preparado, y que la aterrorizaba. Las despedidas fueron tristes, como siempre, pero Aldril tenía que partir. Junto a Kili y Philly, se acercó al pequeño ejército de enanos que los esperaba. Sus rostros reflejaban una sola certeza. Marcharían y, si fuera necesario, darían sus vidas para recuperar su hogar ancestral. De alguna manera, era una promesa silenciosa que se habían hecho a sí mismos y a sus difuntos abuelos, que habían muerto con la esperanza de que algún día se recuperara lo que les habían robado. Mientras marchaban, no faltaban charlas ni historias. Los soldados se reunían en columnas, riendo, compartiendo anécdotas y, de vez en cuando, contando historias de terror o relatando viejas batallas. En esa atmósfera, el grupo de 5 que encabezaba la marcha, Aldril, Kili, Philly, Gandalf y un capitán enano, caminaba al frente. Los enanos que caminaban detrás de ellos aguzaron el oído. Sabían que la historia que estaba a punto de ser contada era una que siempre habían anhelado escuchar. ¿Y de qué se trataba? Bueno, todo comenzó con una pregunta simple pero honesta del siempre curioso Aldril. Por cierto, Gandalf, tú que lo sabes todo, y lo que no sabes, lo investigas, ¿qué sucedió exactamente en Moria? ¿Por qué los hijos de Durin tuvieron que abandonarla? Oye. ¿Por qué le preguntas a Gandalf? Protestó Kili, frunciendo el ceño. Sí, somos enanos, añadió Philly, con tono ofendido. Deberías preguntarnos a nosotros. En ese caso, ¿sabes algo realmente? Preguntó Aldril, arqueando una ceja mientras miraba a los dos hermanos. Kili y Philly guardaron silencio de inmediato. Claro, ¿cómo podían saberlo con certeza? Todo lo que recordaban eran vagas historias de la infancia, relatos a medias de sus mayores, nada que Aldril no hubiera oído ya. Ese silencio fue respuesta suficiente. Aldril soltó una pequeña risita. Ya me lo imaginaba, dijo, volviéndose hacia el mago, que fumaba su pipa con calma, como si no hubieran estado marchando durante horas. Gandalf reflexionó durante unos segundos, con la mirada perdida en el humo de su pipa, y luego asintió. Bueno, sé algo, respondió finalmente, con una leve sonrisa. Echó una rápida mirada a los presentes, que claramente habían aguzado el oído en el momento en que oyeron la palabra Moria. No tenía reparos en hablar de lo que sabía. Después de todo, no era una historia prohibida, solo una que muchos preferían no recordar. Mucho se ha dicho sobre aquel fatídico día, comenzó Gandalf, con voz profunda y pausada mientras los enanos cavaban hacia el norte bajo Caradhras, una maldición cayó sobre ellos. Nadie sabe con certeza qué sucedió allí, pues todos los que descendieron perecieron. Entre ellos estaban Durin VI y Naini, dos grandes reyes. Sus muertes marcaron el principio del fin.
Los pocos supervivientes solo pudieron observar, con el corazón apesadumbrado, cómo el lugar que una vez llamaron hogar era consumido por el fuego. De esa tragedia nació la leyenda de la perdición de Durin. Un pesado silencio se apoderó de la compañía. Era como si Gandalf hubiera contado una historia de fantasmas. Muchos palidecieron y algunos inclinaron la cabeza, con los puños apretados. Para los enanos, hablar de los caídos, incluso de aquellos de un pasado lejano, era como hablar de hermanos. Entonces, con una voz casi inaudible, Kili preguntó: «¿Pero, sabes qué es realmente la perdición de Durin?» «Nadie lo sabe con certeza», respondió Gandalf, sin apartar la vista del horizonte. «Solo existe el relato de un enano que escapó, enloquecido por el terror. Balbuceaba sobre un fuego abrasador que redujo todo a cenizas. Las hachas y los arcos eran inútiles. Solo la muerte esperaba a quienes intentaran defender Khazad-dûm». «Un dragón, tal vez», dijo Fili, considerando la mención del fuego. «Si es un dragón, al menos tenemos la ventaja de traer a Aldril», añadió con una sonrisa, mirando a Aldril, quien, con expresión seria, negó con la cabeza. Fili estaba a punto de preguntar qué pasaba por la mente del medio elfo, pero guardó silencio, escuchando en cambio lo que Aldril tenía que decir. «O podría ser algo mucho peor», dijo Aldril, haciendo una pausa mientras miraba a Gandalf, quien le devolvió la mirada con el ceño fruncido. «¿Uno qué quieres decir?», preguntó Kili, inclinando la cabeza con curiosidad. «Esa perdición de Durin puede ser el fuego abrasador de la corrupción misma», continuó Aldril. Pero su respuesta no satisfizo a Kili, quien estaba a punto de protestar, pero Gandalf lo silenció. «¿Quieres decir?». El rostro del mago se llenó de incredulidad. Por primera vez, todos vieron al generalmente tranquilo y sabio Gandalf visiblemente conmocionado, casi gritando: «Sí, un Balrog. 1». En ese lugar distante, donde el tiempo y el espacio no fluctuaban, el tintineo de las cadenas resonaba como una tormenta. La respiración profunda de un ser de absoluta oscuridad se elevaba como un tifón que arrasaba con todo a su paso. De vez en cuando, gruñidos guturales rompían el silencio. Ese espacio vacío habría sido suficiente para volver loco a cualquiera, pero en medio de esa oscuridad, la mente de la entidad permanecía intacta. Varios planes desfilaban por sus pensamientos. Fue entonces cuando un sonido diminuto, casi imperceptible, interrumpió su concentración. En una de las cadenas que lo ataban, se formó una grieta, más pequeña que una pulgada. La respiración de la entidad se intensificó. Los gruñidos se convirtieron en una risa que reverberó por todo el lugar. Pronto, muy pronto. Pocos lo sabían, pero sus bendiciones, eclipsadas por su encarcelamiento, volvían a resurgir como una marea furiosa. Aquellos que una vez habían sido agraciados con su favor comenzaron a despertar lo que una vez los había hecho temibles. El momento predicho del fin de su confinamiento se acercaba y la Tierra Media no estaba preparada para tal catástrofe. 2. General. Cuando fue a despedirse de Tauriel, Aldril se sorprendió gratamente al ver a Legolas, quien sonreía de oreja a oreja rodeado de varios elfos. Al parecer, estaban escuchando historias sobre lo que su príncipe había hecho durante los últimos 10 años. Legolas lo vio pasar y ambos intercambiaron un sutil asentimiento. No es que tuvieran una mala relación, simplemente, en más de una ocasión, Aldril y Tauriel se lo habían encontrado en diferentes momentos. La más reciente fue hace un año, en Hobbiton, cuando Aldril visitó a su querido amigo Bilbo. Ni que decir tiene que el libro de Bilbo ya estaba escrito. Su prosa era tan perfecta que, en las partes donde hablaba de Balin, Aldril casi derramó una lágrima. La descripción del viejo enano era tan vívida que parecía como si les estuviera hablando desde el más allá. Especialmente cuando Bilbo relató una conversación privada con él, en la que Balin lo animó a seguir adelante con la expedición. Las palabras del viejo enano quedaron profundamente grabadas en su memoria. Tu tamaño no significa nada. Puedes ser pequeño y tener más valor que el elfo más alto. A veces, los actos más pequeños provocan los mayores cambios, Bilbo. Nunca dudes de ti mismo. Sacudiéndose el recuerdo, Aldril pasó por su habitación, donde no encontró a Tauriel. Así que se dirigió al jardín, y allí, por fin, la encontró. La luz de la luna acariciaba su delicada piel, y su cabello rojizo resaltaba contra el suave susurro del viento. Sin embargo, no estaba sola. La acompañaban Talwen, Galadriel y, para su sorpresa, Sigrid. Embarazada. Sus ojos se abrieron de par en par, asombrados por el evidente abultamiento en el vientre de la hija de Bart. Sin duda, Bart se llevará una buena sorpresa, pensó, reprimiendo una sonrisa. No le dio más vueltas al asunto, por extraño que fuera.
Después de todo, hasta hacía poco, el propio Aldril había sido el caso más reciente de un nacimiento inusual. Y ahora, apenas unas décadas después, se estaba desarrollando un suceso similar. Además, Aldril prestó poca atención a las bellezas etéreas allí reunidas, una señal más de que solo la belleza de su amada podía deslumbrarlo de verdad. Su llegada no pasó desapercibida. Tauriel se levantó de su asiento con un solo movimiento grácil y caminó hacia él. Se abrazaron con una ternura que rebosaba como una copa llena. «Regresaste antes de lo que esperaba», dijo Tauriel con una sonrisa cariñosa. Durante unos segundos, Aldril se perdió en los ojos verdes de su amada. En ellos, el vibrante espíritu de la naturaleza cobró vida. Estuvo a punto de besarla allí mismo, pero se detuvo, recordando dónde estaban y notando las muchas miradas que observaban su interacción. Aldril dio un paso atrás, se llevó la mano derecha al pecho e hizo una reverencia formal, pues ante él se encontraban dos de las damas elfas más importantes de toda la Tierra Media. «Siempre es un placer verte, Lady Talwen», dijo, y luego se volvió hacia Galadriel. «Es un honor verte de nuevo, Lady Galadriel, señora de Lothlórien». Ambas elfas asintieron con una gracia etérea, un estado natural para ellas. Su deslumbrante belleza eclipsaba todo a su alrededor. Incluso Tauriel y Sigrid se sentían cohibidas al compartir el mismo espacio con tales damas. «Es una grata sorpresa verte, Sigrid, especialmente con la pequeña que llevas en tu vientre», continuó con una sonrisa. «Tu padre se alegrará de saberlo. Deberías visitarlo. Últimamente, ha tenido problemas con tu hermanita Tilda». Con una sonrisa tímida, Sigrid asintió. «Planeaba visitarlo en los próximos días, señor Aldril. Gracias por recordármelo». La conversación que siguió fue breve. Aldril solo se había detenido para despedirse, así que le dio un pequeño beso a Tauriel y se dio la vuelta para irse, pero la voz etérea y serena de Galadriel lo detuvo. «Ten mucho cuidado, Aldril. Las profundidades de Khazad-dûm te llaman. Aún no estás listo para los horrores que te esperan allí, así que ten cuidado con cada paso que des». El medio elfo se detuvo. Un ceño fruncido se formó en su rostro mientras se giraba para mirar a Galadriel y asintió lentamente, reflexionando sobre las implicaciones de sus palabras. Por un momento, pensó en el Balrog. Estaba hablando de él. Pero algo no tenía sentido. ¿Las profundidades? Según recordaba, Gandalf había caído a las partes más profundas de Moria, pero lo que sucedió después nunca se explicó realmente. En sus recuerdos, solo lo veía luchando contra el Balrog en las montañas, en lo alto de una atalaya enana aclarando sus pensamientos. Aldril continuó su camino. Pero antes de que pudiera irse, Tauriel lo detuvo. Su mano apretó la suya con fuerza. La preocupación brillaba en sus ojos. Si ni siquiera Aldril, con toda la fuerza que ahora poseía, estaba preparado para los horrores que Galadriel había mencionado, ¿cómo podía dejarlo ir? Quería detenerlo, impedir que se fuera. Pero la sonrisa tranquilizadora de Aldril la calmó. «Confía en mí. Si hay algo que no puedo manejar, seguramente me retiraré. Además, Gandalf viene conmigo, y apostaría mi vida a que ese viejo mago es mucho más de lo que parece», dijo con una pequeña risa. En las profundidades de Khazad-dûm, abominaciones capaces de volver loco a cualquier humano, elfo o enano se movían lentamente. El limo de sus extremidades dejaba finos hilos de una sustancia espesa y viscosa. Gruñidos guturales resonaban en la vasta oscuridad. Solo una luz radiante podía mantener a raya a esas criaturas. Allí, una de las aberraciones se arrastró hacia la caverna que conducía a la cima. Sus largos tentáculos se alzaron, como anhelando lo que una vez le fue arrebatado. Pero su venganza llegaría pronto. Una venganza destinada a despojar del nombre de la estrofa favorecida. Lo sabían. Lo sabían todo. Fueron los primeros en ser creados, aquellos que vinieron incluso antes que los que se llaman a sí mismos los Valar. ¿Qué mejor venganza que silenciar una estrofa en la canción de la vida del creador? General. El mago gris estaba sumido en sus pensamientos. Murmullos escapaban de sus labios, pero nadie entendía lo que decía excepto Aldril, quien frunció el ceño. A pesar de su excelente oído, apenas podía captar los susurros de Gandalf. Palabras como imposible, necesito guía y qué hacer, fueron las más repetidas. Su extraño comportamiento solo inquietó ligeramente a los presentes, quienes pronto se recuperaron, aunque la curiosidad los llevó a mirar a Aldril. ¿Un Balrog?, preguntó Kili, inclinando la cabeza. ¿Qué es un Balrog? Nunca he oído hablar de esa cosa, sea lo que sea. Algunos enanos aceleraron el paso, acercándose a Aldril y a los demás.
La curiosidad los impulsaba, al igual que la posibilidad de que el matadragones revelara lo que yacía en las profundidades de Moria, esa maldición que hizo que el pueblo de Durin huyera de su hogar ancestral. ¿Por dónde empezar?, murmuró Aldril, llevándose una mano a la barbilla. Reflexionó en silencio durante unos segundos y, tras asentir para sí mismo, añadió: seré lo más breve posible, ya que es una historia demasiado larga. Mirando al horizonte, comenzó su explicación. Pocos recuerdan al verdadero enemigo que inició la guerra contra los pueblos libres de la Tierra Media: Morgoth, el Señor Oscuro. Al mencionar ese nombre, la tenue luz de la luna pareció atenuarse, y una atmósfera pesada se apoderó de la marcha de los enanos. Ese Señor Oscuro sumió gran parte del mundo en la oscuridad. Bajo su mando, los orcos surgieron como bestias salvajes. No eran como los estúpidos contra los que lucháis hoy. ¡No! Esos orcos eran más inteligentes, más letales. Espera, interrumpió Gloin, frunciendo el ceño. ¿Acaso Morgoth no es solo un cuento para que los niños se duerman temprano? Varios enanos asintieron en señal de aprobación, aunque sus miradas se volvieron curiosas, casi expectantes, como si desearan que las palabras de Aldril fueran algo más que una simple leyenda de fogata. ¿Ah? ¿Así que ese nombre se usa para dormir a los niños? Qué irónico, en realidad, rió Aldril con ganas, negando con la cabeza. Sin embargo, déjenme decirles algo. Es todo cierto. Incluso los enanos de Rum conocen su nombre. ¿No han leído los registros de sus antepasados?, preguntó con un ligero tono de reproche. ¿Los tenemos?, susurró Kili a Fili. El enano al que se dirigía se encogió de hombros, pero una triste sonrisa apareció en su rostro. Con un suspiro, miró a su hermano y respondió: Balin nos lo mencionó una vez, pero dijo que todavía éramos demasiado jóvenes para conocer una historia tan oscura. ¿En serio? Antes de que la atmósfera densa pudiera hacer mella, Gloin intervino. El recuerdo del sabio anciano enano aún pesaba sobre todos, pero sabían que tenían que seguir adelante. Bueno, ¿qué sucede después?, preguntó a Aldril, quien asintió en agradecimiento. Como decía, al servicio de ese señor oscuro, criaturas letales lo custodiaban, como perros que defienden a su amo. Estos seres eran los Balrogs, monstruos entre monstruos. Su piel, envuelta en fuego, los hacía invencibles en el campo de batalla. Su caída solo se logró gracias a los altos elfos de antaño, que también perecieron junto a ellos. Sin embargo, algunos escaparon tras el encarcelamiento de su señor durante la Guerra de la Cólera, interrumpió Gandalf, que finalmente se había recuperado de sus pensamientos. Un brillo aún más feroz apareció en sus ojos azules, que destellaron por un instante, como si estrellas cruzaran fugazmente su mirada. Según lo describieron los supervivientes, un fuego abrasador trajo la muerte a los valientes que intentaron defender Khazad-dûm. No quería creer que una criatura así aún caminara en esta época, pero ahora, con la nueva visión de Aldril, estoy seguro. Esa bestia a la que llamáis la perdición de Durin, es, sin duda, un Balrog. Tales descripciones trajeron de vuelta al presente a quienes aún recordaban al viejo enano, solo para que sus rostros palidecieran. Kili y Fili podrían ser jóvenes e ingenuos, y desconocer gran parte de la historia, pero entre los demás había algunos que sabían bien lo que significaba esa revelación, sabían lo letales que se describía a los altos elfos en los relatos antiguos. Seres capaces de aniquilar una guarnición de 100 enanos con aterradora facilidad. Sus historias decían que, durante los días más oscuros, esos elfos formaron una alianza con los primeros enanos ancestros que, si bien no igualaban la fuerza de los altos elfos, se acercaban bastante. Al menos, según las antiguas crónicas, se necesitaban 5 enanos de antaño para derrotar a un solo alto elfo. Ahora, según Aldril y Gandalf, un Balrog era capaz de arrasar con cientos de altos elfos, y solo la élite entre la élite lograba derrotarlos, pero a costa de sus vidas. Sin duda, a lo que se enfrentaban era algo que un pequeño ejército de 500 enanos no podía manejar. Eso es demasiado. ¿Qué podemos hacer? ¿Regresamos?, exclamó Kili, agitado, volviéndose hacia los demás. No quería llevar a tantos jóvenes enanos a la muerte. No es necesario, respondió Gandalf con calma. Concéntrate en erradicar a los orcos, continuó. Aldril y yo distraeremos al Balrog y, si es posible, lo sacaremos de Khazad-dûm. ¿Sacarlo?, susurró Aldril, mirando seriamente al mago. ¿De qué servirá sacarlo de Moria? Bueno, respondió Gandalf, enigmático pero sereno, si tenemos éxito la ayuda nos estará esperando afuera. Fue entonces cuando Aldril la vio. Una mariposa azul revoloteando ante sus ojos. El delicado aleteo de sus alas dejaba tras de sí una estela azulada, casi etérea.
Si no le fallaba la memoria, había visto una mariposa similar antes cuando Gandalf se comunicó con los demás magos. Ahora, a través de esta mariposa, el mensaje sobre el Balrog se transmitía a los altos elfos que aún vivían en esta era. ¿Qué mejor manera de enfrentarse a un monstruo que con otros monstruos? Gandalf era consciente de que con su fuerza actual, podía derrotar al Balrog, pero a un alto precio. Morir junto a él, y además su misión aún no había terminado. Así que caminaron durante mucho tiempo, los planes estaban hechos, era cuestión de tiempo que se pusieran en práctica. Con la seguridad de Aldril y Gandalf, los enanos reanudaron su marcha con mayor fervor, un simple gesto que demostraba la profunda confianza que depositaban en el matadragones y el mago gris. 5 días pasaron como una brisa primaveral, rápidos y sin incidentes. De vez en cuando, se encontraban con algunos elfos, que asentían a modo de saludo y reanudaban su exploración. En la cálida luz de la mañana que se filtraba a través del bosque, vieron a lo lejos la pradera donde había tenido lugar la antigua batalla por Moria. Ahora, el claro vacío y seco contrastaba extrañamente con el verdor del bosque negro, o como ahora se llamaba, el bosque del renacimiento. Era como si la naturaleza supiera dónde parar, pues aunque no se podía sentir, las tierras adyacentes a Moria se estaban secando debido a la contaminación ambiental causada por la magia residual de los orcos, así como por la del Balrog dormido. La escena no había cambiado mucho desde la última vez. Si prestaban mucha atención, verían que en ciertos lugares todavía había espadas rotas, enterradas bajo el polvo del tiempo, y un lago creciente dominaba la entrada. Sin embargo, todos lo ignoraron. Aldril permaneció alerta. 5 porque algo del fondo del lago lo observaba atentamente. General, 1. La pradera desolada no era la entrada que Aldril recordaba. En ella, se alzaba una enorme puerta, incrustada en la ladera de la montaña. El lago parecía extenderse por una vasta área, confirmando que esta no era la entrada que Gandalf tomó con el resto de la comunidad durante la Guerra del Anillo. El viento silbaba como una cigarra, trayendo consigo ecos del pasado. Los rostros de los enanos, una vez alegres y llenos de determinación, se desvanecieron como una vela en una tormenta. Ante esa visión, la esperanza se desvaneció. Algunos recogieron armas desgastadas por el tiempo. Con solo empuñarlas, dolorosos recuerdos los inundaron. Tal vez no conocían a los que cayeron en la batalla de Asanulvisar, pero el simple hecho de que fueran parte de su pueblo pesaba en sus corazones. Acamparemos aquí, ordenó Kili. Era de noche y el viaje pesaba sobre sus hombros. ¿Qué mejor descanso que ese, a las puertas del hogar ancestral de los hijos de Durin? Ya lo oíste. Montad las tiendas, preparad las provisiones. Descansaremos esta noche y mañana entraremos en Moria. Gritó Fili a todo pulmón. De los 2 hermanos, él era el más organizado, así que estaba a cargo de las raciones y la logística del campamento. Los enanos, con coordinación y rapidez, se instalaron fuera de la puerta de Moria. Una vez más, un ejército de enanos, aunque solo fueran 500, se encontraba ante el umbral donde murió el rey Tror, intentando recuperar su hogar de las garras de los orcos. ¿Crees que es buena idea acampar fuera de Moria?, preguntó Aldril a Gandalf, quien, con su pipa encendida, daba profundas caladas mientras admiraba la entrada a lo lejos. Volviéndose hacia el medio elfo, el mago gris exhaló una bocanada de humo. En ella, la imagen de un orco oculto bajo las piedras apareció brevemente en el aire. Aldril albergaba una envidia malsana por ese viejo bribón. Las figuras que conjuraba con humo eran verdaderas obras de arte. ¿Pero era necesario soplarlas en su cara cada vez? No habrá inconvenientes, respondió Gandalf. Si todavía hay un orco vivo dentro, no saldrá. Nos esperará en la oscuridad del reino enano. Así que no hay peligro si nos quedamos aquí. No estoy tan seguro de eso, dijo Aldril, escudriñando los alrededores. Todo está demasiado silencioso, y mis sentidos me dicen que algo nos está observando, esperando el momento adecuado para atacar. Su tono se volvió grave. Sus ojos adquirieron un brillo dracónico mientras miraba hacia el lago en la distancia, como si pudiera ver lo que yacía oculto bajo sus tranquilas aguas. Gandalf notó el cambio de inmediato. Tomó las palabras de Aldril en serio. Levantándose de la roca donde estaban sentados, caminó lentamente hacia la orilla del lago. En la orilla, una docena de enanos llenaban cubos de agua y los llevaban al campamento. Algunos, más intrépidos, o simplemente más despreocupados, se desnudaban y se zambullían en el lago, ajenos a cualquier posible peligro. Gandalf observó el lago con atención. En cierto modo, Aldril tenía razón al sospechar. No recordaba que ese lago estuviera allí y, como temía, su superficie estaba inquietantemente tranquila.
Frunció el ceño, cerró los ojos y comenzó a murmurar en una lengua antigua y desconocida, cargada de poder. Los enanos que nadaban despreocupadamente miraron al mago con curiosidad. No entendieron sus palabras, pero algo en su tono los alertó. Se dieron un último chapuzón antes de salir del agua y caminar desnudos hacia el campamento. Así de despreocupados eran entre los suyos. Un aldril presenció la escena, pero no le prestó atención. Ya estaba acostumbrado a la desfachatez natural de los enanos. Caminó hacia Gandalf mientras pensaba. Quizás el guardián de la puerta aún no ha despertado, sin embargo, a medida que se acercaba al lago, pequeñas y casi imperceptibles ondas comenzaron a formarse en la superficie del agua, rompiendo su inquietante quietud. Gandalf, dijo Aldril con urgencia. Entonces, sucedió. Un tentáculo negruzco emergió violentamente del agua, precipitándose hacia él. De su superficie goteaba una sustancia oscura y viscosa, tiñendo de negro todo lo que tocaba. Aldril reaccionó al instante. Con agilidad felina, esquivó el tentáculo saltando hacia su izquierda. Sin embargo, su maniobra fue interrumpida. Otros 5 tentáculos surgieron repentinamente y se abalanzaron sobre él con brutal velocidad. Parecía que el guardián, o la criatura, como fuera que se llamara, le guardaba un rencor particular. ¿Por qué? No lo sabía. Pero en los ojos rojizos que lo observaban desde las profundidades, el odio era palpable. Ardía como fuego, como si reconociera algo en él, algo que deseaba erradicar. Maldita sea, murmuró. Con la gracia de un bailarín de la muerte, desenvainó sus 2 espadas. A lo largo de los años, la experiencia le había enseñado una lección invaluable. Nunca debía subestimar a su oponente. La arrogancia de sentirse fuerte era un lujo que ya no se permitía. Además, si su memoria no le fallaba, durante la Guerra del Anillo, la comunidad optó por escapar de esta criatura. Incluso un elfo y un Dunedain con sangre maya prefirieron huir antes que enfrentarla. Eso decía mucho del enemigo al que ahora tenía que enfrentarse. Con la magia de fuego de Rellana, envolvió ambas espadas y, con un corte giratorio, intentó golpear los tentáculos que intentaban enroscarse a su alrededor. Pero para su sorpresa, la escena que había imaginado, tentáculos cortados por la hoja ardiente, nunca llegó. La sustancia negruzca que cubría a la criatura parecía impedir que las espadas penetraran su carne. Ni siquiera el acero de Gondolin podía perforarlo. Afortunadamente, las altas temperaturas lograron algo que la hoja no pudo. Los tentáculos se retorcían y se retraían con un chillido antinatural, quemados por el fuego. Entonces, con un rugido gutural que hizo temblar las aguas, la criatura se abalanzó sobre Aldril con más furia. Parecía tener algo personal contra él, pues ignoró por completo a Gandalf, que estaba a unos metros de distancia, recitando apresuradamente un hechizo. Cuando el mago pronunció la última palabra del encantamiento, sucedió lo impensable. Una gran parte del lago comenzó a secarse. Era como si la tierra misma lo estuviera absorbiendo, sedienta, ansiosa por devorarlo todo. La figura de la criatura se reveló en todo su grotesco esplendor. Parecía un pulpo enorme, excepto por su cabeza, que desafiaba toda lógica natural. Por un instante, Aldril pensó que esa abominación había salido de Bloodborne. Su rostro le recordaba inquietantemente a Ebrietas. Gruesos tentáculos rodeaban su cráneo, y una boca sangrienta se abría con cada rugido, emitiendo un hedor pútrido. Sacudiéndose el aturdimiento, Aldril se abalanzó sobre la criatura. Luchaba por salir del lago. Parecía claro que solo podía desplegar toda su movilidad bajo el agua. En tierra, era lenta, torpe, vulnerable. Por la barba de Durin. Oyó exclamar a alguien a lo lejos, aunque no se detuvo a averiguar quién había hablado. La criatura, desesperada por encontrar un lugar despejado donde sumergirse, se arrastró torpemente, dejando un rastro de lodo oscuro y putrefacción. Aldril aprovechó ese momento. Tensó cada músculo y canalizó toda su fuerza en un feroz salto. En el aire, la magia del fuego y el hielo convergieron en sus espadas. La fricción entre ellas causó un rugido ensordecedor que sacudió el suelo y dejó atónitos a todos los presentes. Aprovechando el rugido de la criatura, que reveló el interior de su boca, Aldril descendió como un rayo. Con un golpe preciso, hundió ambas espadas en la garganta abierta de la abominación. El monstruo se retorcía de dolor. Sus convulsiones eran violentas, desesperadas, pero sin agua en la que refugiarse, sus intentos eran inútiles. Las temperaturas extremas del fuego y el hielo comenzaron a consumirlo desde dentro. En cuestión de segundos, la combinación causó una reacción devastadora. La criatura explotó. La explosión fue tan poderosa que Aldril salió despedido por los aires.
Solo logró frenar su movimiento clavando ambas espadas en el suelo, arrastrándose varios metros antes de detenerse, envuelto en humo, barro y los restos de la criatura. 1.